El Obelisco de Buenos Aires es, sin duda, uno de los símbolos más reconocidos de la capital argentina. Sin embargo, su historia está marcada por controversias y debates que comenzaron incluso antes de su construcción. Desde las demoliciones necesarias para su edificación hasta la recepción pública inicial, este monumento ha sido objeto de críticas y admiración a lo largo de los años. Antes de la construcción del obelisco, la intersección donde hoy se alza era un área de gran importancia histórica y cultural para Buenos Aires. En ese lugar se encontraba la iglesia de San Nicolás de Bari, una edificación que databa del siglo XVIII y que tenía un valor simbólico significativo para la ciudad. Construida en 1733, la iglesia de San Nicolás de Bari era no solo un lugar de culto, sino también un punto de referencia histórico. Fue en su torre donde por primera vez se izó la bandera argentina el 23 de agosto de 1812 por orden del general Manuel Belgrano. Este hecho le otorgaba un estatus patriótico especial, convirtiéndola en un símbolo de la identidad nacional y de la historia independentista del país. Con el paso del tiempo, la iglesia se convirtió en un hito arquitectónico y cultural en el centro de Buenos Aires, rodeada de calles estrechas y edificaciones de estilo colonial que caracterizaban la zona. A pesar de su importancia histórica, a principios del siglo XX, comenzaron a surgir planes para transformar el paisaje urbano de la ciudad, con la intención de modernizarla y adaptarla a las nuevas tendencias arquitectónicas y urbanísticas de la época. Durante la década de 1930, Buenos Aires experimentaba un proceso de modernización y expansión urbana. Las autoridades municipales buscaban transformar la ciudad en una metrópoli moderna que reflejara el progreso y la sofisticación de la nación argentina. Esto implicó la construcción de amplias avenidas, la demolición de edificios antiguos y la creación de nuevos espacios públicos. En este contexto, se proyectó la construcción de la Avenida 9 de Julio, concebida como una de las más anchas del mundo y destinada a ser un símbolo del modernismo y la grandeza de Buenos Aires. Para llevar a cabo este ambicioso proyecto, fue necesario demoler numerosos edificios históricos, incluyendo residencias, comercios y, de manera controversial, la propia iglesia de San Nicolás de Bari. En el nombre del progreso y la modernidad, muchos edificios fueron destruidos a lo largo de los años. Pero ¿podría decirse que es una idea acertada? ¿O más bien una destrucción de edificios históricos con el justificativo que es en el nombre del progreso? Déjame saber tu opinión en los comentarios. La decisión de demoler la iglesia fue altamente controversial y generó amplias protestas y resistencia por parte de la comunidad local. Muchos veían en esta acción una falta de respeto hacia la historia y el patrimonio cultural de la ciudad. Sin embargo, las autoridades argumentaron que la modernización y el progreso requerían sacrificios y que la nueva avenida traería beneficios significativos en términos de infraestructura y desarrollo urbano. La municipalidad ganó el juicio entablado contra la curia y la última misa se celebró el 16 de agosto de 1931. A pesar de las protestas, la iglesia fue demolida en 1931, dejando un vacío tanto físico como simbólico en el corazón de Buenos Aires. Este acto marcó el inicio de una serie de transformaciones urbanas que culminarían con la construcción del obelisco, concebido como un nuevo símbolo para la ciudad, aunque no sin controversias. San Nicolás era en sí un monumento histórico, no solo por ser, por ejemplo, el templo donde se bautizaron a Mariano Moreno o a Manuel Dorrego, o donde descansaban los restos del cura Manuel Alberti, el primer miembro de la Junta de 1810, en morir en enero de 1811,
sino además que en su torre flameó por primera vez un 23 de agosto de 1812 la bandera argentina. En 1935 se inauguraría el templo en su ubicación actual, en Avenida Santa Fe al 1300. En 1936, con motivo del cuarto centenario de la primera fundación de Buenos Aires por Pedro de Mendoza, se decidió conmemorar este hito con la construcción de un monumento imponente adecuado para aquella aldea que sería destruida en 1541 y vuelta a fundar en 1580. Fue precisamente Mariano de Bedia y Mitre quien, en el marco de un plan de modernización de la ciudad, que además incluía el ensanchamiento de la Avenida Corrientes, la apertura de la Avenida 9 de Julio y la construcción de la Plaza de la República, y a propuesta de su secretario de Hacienda, Atilio del Oro, ordenó la construcción del obelisco. El proyecto fue encargado al reconocido arquitecto argentino Alberto Prebisch, quien ya había ganado notoriedad por su contribución al movimiento modernista en el país y por obras como el Teatro Gran Rex. Prebisch, influenciado por las tendencias arquitectónicas internacionales, propuso la construcción de un obelisco. La forma del obelisco tiene raíces antiguas, remontándose a las civilizaciones egipcias, donde estos monumentos simbolizaban rayos de sol solidificados, representando la conexión entre lo terrenal y lo divino. En el contexto de Buenos Aires, el obelisco pretendía ser un símbolo de renovación y proyección hacia el futuro, marcando un nuevo capítulo en la historia de la ciudad. El monumento también buscaba reivindicar el lugar histórico donde se izó por primera vez la bandera argentina. Sin embargo, esta elección fue vista por algunos como una forma de borrar y reemplazar la memoria histórica asociada con la antigua iglesia, lo que generó críticas y cuestionamientos sobre la adecuación del nuevo símbolo. La propuesta de Prebisch fue aprobada rápidamente por las autoridades municipales, quienes estaban ansiosas por demostrar el avance y la modernización de la ciudad. No obstante, desde el inicio, el proyecto enfrentó resistencia y críticas por parte de distintos sectores de la sociedad. Algunas de las críticas se centraban en el costo elevado del proyecto en un contexto económico difícil, mientras que otros cuestionaban la estética y pertinencia del diseño, considerando que un obelisco era una forma extranjera que no representaba adecuadamente la identidad argentina. Además, la rapidez con la que se aprobó el proyecto y se iniciaron las obras fue vista por algunos como una imposición autoritaria, sin considerar adecuadamente la opinión pública ni el valor histórico del sitio donde se construía. Estas controversias sentaron las bases para la polarización de la opinión pública que acompañaría al monumento durante y después de su construcción. Las obras comenzaron el 20 de marzo de 1936, bajo la dirección del propio Alberto Prebisch y con la colaboración de la empresa alemana GOP, Siemens Bauunion, encargada de la ejecución técnica del proyecto. El obelisco fue construido utilizando hormigón armado y revestimiento de piedra calcárea blanca de la localidad de Córdoba, conocida como Piedra Blanca, seleccionada por su resistencia y apariencia pulcra. Años más tarde fueron reemplazadas por revoque, ya que algunas se desprendieron. La construcción se realizó en tiempo récord, completándose en tan solo 31 días, un logro notable para la época. Se emplearon 157 obreros y hubo que lamentar la muerte de uno de ellos, el italiano José Cosentino, que cayó en una de las bóvedas del cimiento y murió. Tuvieron que sortear los túneles del subte y hasta una vieja usina subterránea. Trabajaron en turnos continuos para asegurar la rápida finalización del proyecto. Su construcción demoró apenas 2 meses
y se cumplió la indicación del intendente, quien quería que estuviese terminado antes del 25 de mayo. Los detractores del obelisco, que se había quedado con la sangre en el ojo porque decían que el proyecto no había sido discutido en el Concejo Deliberante, tuvieron su oportunidad de volver a la carga el 21 de junio de 1938, cuando se le desprendieron trozos de mampostería, y en junio del año siguiente, los ediles porteños, por 23 votos a favor y 1 en contra, votaron la ordenanza 10.251 de su demolición, argumentando razones de seguridad, estéticas y económicas. Tuvo que terciar el propio presidente Roberto Marcelino Ortiz, al expresar que el obelisco era un monumento para recordar un acontecimiento importante, como fue la primera fundación de Buenos Aires, que el intendente porteño era solo un delegado del gobierno nacional y que el Ministerio de Obras Públicas se encargaría de costear las reparaciones. Y llegó el veto del intendente Arturo Goyeneche. Se quitaron las losas y se las reemplazaron por mampostería. En el apuro, se eliminó la leyenda que indicaba que Presbich había sido el arquitecto de la obra. El obelisco tiene una altura de 67,5 metros y una base cuadrada de 6,8 metros de lado, afilándose hacia la cúspide, donde culmina en una pequeña pirámide que culmina en un pararrayos que no logra verse por la altura, cuyos cables corren por el interior del monumento. En su interior, la estructura es hueca, con una única escalera de hierro de 206 escalones, con 7 descansos que conducen hasta la cima, donde hay 4 ventanas que ofrecen vistas panorámicas de la ciudad. El obelisco recuerda en cada una de sus caras un hecho histórico porteño. La primera fundación de la ciudad, en 1536. La segunda y definitiva, en 1580. La primera vez que se izó la bandera nacional en la ciudad, en agosto de 1812, en la iglesia de San Nicolás, que se levantaba precisamente donde hoy está el obelisco, y la Constitución de Buenos Aires como capital argentina en 1880. Existe una caja de hierro empotrada que, según se dice, guarda una foto del jefe de máquinas de la construcción y una carta destinada a quienes lo demuelan. El obelisco fue inaugurado el 23 de mayo de 1936 en una ceremonia oficial que contó con la presencia de autoridades gubernamentales y personalidades destacadas de la sociedad porteña. La inauguración fue acompañada por actos culturales y discursos. Muchos ciudadanos expresaron su descontento con el monumento, considerándolo innecesario, ostentoso y fuera de lugar en el paisaje urbano tradicional de Buenos Aires. Y mucha gente defenestró a ese feo punzón, como lo llamaron. Un verso popular decía: en el medio de la calle hay una mole parada, la llaman el obelisco y no sirve para nada. El obelisco de Buenos Aires es una estructura que, más allá de su apariencia simple, encierra una serie de características y significados que han sido objeto de análisis y debate a lo largo de los años. Como se mencionó, el obelisco mide 67,5 metros de altura, convirtiéndose en uno de los puntos más altos de la ciudad en el momento de su construcción. La elección de estas dimensiones buscaba imponer una presencia dominante en el paisaje urbano, sirviendo como un punto de referencia visible desde múltiples puntos de la ciudad. No cuenta con espacios interiores amplios ni con áreas destinadas a funciones específicas, lo que refuerza su carácter simbólico más que funcional. Con el paso del tiempo, la percepción pública del obelisco comenzó a suavizarse. Durante las décadas siguientes, el monumento se convirtió en un ícono indiscutible de Buenos Aires
integrándose en la identidad de la ciudad como un símbolo de encuentro y referencia, aunque no sin mantener en su esencia la controversia que lo acompañó desde su origen.